«Llévense esta basura», espetó el empleado Edward Parker, empujando la mampara de cristal hacia atrás con un crujido. El sofocante vestíbulo del banco bullía con la sofocación de julio. Los ventiladores arremolinaban el aire cálido. La gente en la fila guardaba silencio. Las cintas en el pecho del anciano no combinaban con su chaqueta desgastada, pero todo en su postura indicaba que frente a ellos había alguien que llevaba de pie más tiempo que estas paredes. Su certificado de pensión no es un documento para la operación, repitió en voz alta para que todos pudieran oírlo. Aquí necesita un pasaporte. El canoso William Jackson no se movió. El bastón en su mano parecía parte de la formación. La punta de acero brillaba como si no cargara con un peso, sino con una promesa. Parker alzó la voz deliberadamente, cortando las palabras como si fueran órdenes. «Aquí hay reglas». El anciano sacó lentamente su reloj de bolsillo. Las delgadas manecillas temblaban. Faltaba menos de 1 minuto para el mediodía. La segunda dependienta, la joven Elizabeth Hayes, negó con la cabeza con desaprobación, pero no se arriesgó a contradecir a su compañera. Al final de la fila, alguien susurró: «¿No era él el de Fallash?» «Tranquilo», le respondieron. «Hay muchos cuentos». Edward miró al público y, sintiendo el apoyo de los espectadores silenciosos, alzó la voz: «Ciudadano, está retrasando a los demás. Hágase a un lado. Aquí hay reglas». «La gente cambia las reglas», respondió William con calma. El tono era tranquilo, pero cada palabra le cayó como una piedra. En ese momento, el guardia, Thomas Burgess, un hombre corpulento con una camisa blanca inusual y corbata azul, se adelantó. «Permítame acompañarle a la salida, señor», dijo apretando los dientes, colocando la mano sobre el hombro del veterano. Sus dedos estaban un poco más apretados de lo necesario. La mirada de William se congeló. No se inmutó, no se rindió. El reloj en su mano marcó las 2 en punto. «Esperen», dijo el veterano sin voltear la cabeza. «Les quedan 30 segundos». El silencio invadió la sala, denso como una tarde de verano antes de una tormenta. Edward sonrió. «¿En serio? ¿Y qué pasará en medio minuto? ¿Llegarán sus orquestas?» «Ya veremos», dijo William en voz baja, mirando de nuevo las manecillas. Los segundos goteaban como una gota. 29, 28. Alguien en la fila no pudo soportarlo y le susurró a su vecino: «¿De verdad es ese comandante?» «Bueno, aunque lo fuera, esto ya no es una guerra», respondió el vecino. «El banco es un lugar tranquilo». 10 segundos. El guardia apretó con más fuerza el hombro del veterano. «Vamos, padre, no me obligue a usar la fuerza». El veterano seguía erguido. Ni una sombra de miedo, ni un destello de ira. 5 segundos, dijo en voz baja. En ese momento chirriaron los frenos en la puerta principal. Un Chevrolet de los años 40, de paredes gruesas y negro como la brea, se detuvo tan bruscamente que pareció que llevaba 5 segundos allí parado. Bajaron 3 personas. Una sostenía un bastón con pomo plateado, otra un sobre grueso, y la tercera caminaba un poco más atrás, apoyada en el gancho que usan los viejos mecánicos para arrancar motores. El guardia apartó la mano bruscamente como si se hubiera quemado. La puerta del banco se abrió, dejando entrar el aire caliente de la calle. «¿Dónde está?», preguntó el primero en entrar, el alto Richard Clark. Ningún empleado respondió. Solo la mirada del veterano finalmente vaciló y se suavizó. «Estoy aquí», dijo. Los 3 se acercaron. Edward Parker palideció. Las palabras se le atascaron en la garganta. Un segundo después, el que llevaba el sobre ya se había interpuesto entre el empleado y William, bloqueando la línea de fuego que el joven empleado parecía estar respirando. «No lo llevamos», dijo Samuel Lewis con calma, extendiendo el sobre. «Por supuesto». El reloj en la mano del veterano marcó la cuenta regresiva final. 12:04. «Se acabó el tiempo», dijo William Jackson en voz baja. No les gustaba recordar el desierto, pero hoy la arena volvió a crujir bajo las botas del recuerdo. Hace 23 años, un joven sargento llamado William Jackson cruzó la abrasadora llanura de El Ambar. El día era tan caluroso que el aire temblaba como agua sobre el fuego. Se hablaba poco en la compañía. Todos guardaban el aliento para la siguiente carrera. La arena se le metía bajo la armadura, en los ojos, en la boca, pero Jackson caminaba sin pestañear.
Junto a él caminaban Terence Miller, un tejano alto y pecoso, y George Roberts, un hombre negro de Georgia que soñaba con ser médico después de su servicio. Ambos tenían planes para el futuro, como todos los jóvenes. Entonces hubo una explosión, ladrillos, humo, gritos. Jackson despertó del impacto, sintiendo arena mojada, empapada de sangre bajo los dedos. Miller yacía a su lado, con la mirada ya apagada. Roberts, agarrándose la herida, susurraba una oración. Jackson no se dejó vacilar, cargó a su amigo sobre su hombro y lo arrastró hacia el esqueleto del camión. Con cada paso los huesos crujían, pero él caminaba. Detrás de él oyó disparos, ráfagas cortas, el intercambio de ametralladoras enemigas. Recordó el olor a aceite quemado, el acero derretido de la puerta y el sonido de un casquillo vacío al caer en la cabina cuando arrojó a Roberts dentro. La historia continúa. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Entonces llegó la noche, negra, densa. Los tres estaban sentados en la arena, Jackson, Miller, aún con vida, y el silencioso sargento Howard tosiendo sangre por un resfriado. La radio estaba en silencio. Rodeados por todos lados, sin agua, sin amplificador, esperaban. Jackson anotaba nombres en una libreta para no olvidar a nadie. Así comenzó a formarse la lista de hermanos caídos, que ahora siempre llevaba en el bolsillo interior. Por la noche Miller pedía agua, pero no había. Jackson le daba un respiro, abrazándolo con fuerza para que supiera, un amigo está cerca. Por la mañana Miller murió. Jackson lideró a los dos restantes tras 7 horas de combate. No le gustaba hablar de ello. El informe de mando simplemente decía: actuaron con valentía. Sorprendentemente, consideró esta breve frase el mayor elogio. Ni ruido ni medalla, sino la pura verdad. Por eso, luego rechazó cualquier entrevista. Le daban demasiado miedo las palabras rimbombantes. En el ejército, las palabras rimbombantes a menudo significaban menos que una orden silenciosa. Pasaron los años. Su esposa, Mary, le escribía en todos sus viajes de negocios. Las cartas olían a hogar, pan recién hecho, suelos de madera, el viejo piano que tocaba por las noches. Un día, la carta llegó tarde. Llegó 2 meses después del funeral. Mary había fallecido de una grave enfermedad. El sobre se había abierto en la oficina de correos, se había sellado con retraso. Y aún así, la tinta había preservado su verso de amor. La leyó una y otra vez hasta que el papel quedó tan fino como la seda. Ahora yacía en el mismo bolsillo interior junto a la lista de los caídos. Tras su baja, se instaló en las afueras de Atlanta. Trabajó como mecánico en un pequeño taller, arreglando carburadores para viejos conocidos. Hablaba poco, pero ayudaba a cualquiera que llamara a la puerta de su modesto garaje. No le gustaba que lo llamaran héroe. «Soy demasiado terco para caer», respondía con una sonrisa. Todos en el pueblo conocían al anciano de espalda recta y bastón, pero pocos sabían que cada mañana susurraba los nombres de Miller, Roberts, Howard y otros 7 cuyos rostros el tiempo había borrado solo de las fotografías, pero no de la memoria. La soledad no lo quebró. Se convirtió en un barrio tranquilo. Por las mañanas tomaba café negro fuerte, escuchaba a los cardenales cantar desde la ventana y recordaba el desierto. Su bastón estaba junto a él, pesado, de acero, con las iniciales TM grabadas en el pomo. Terence Miller se lo había regalado el día que recibió sus galones de sargento. Jackson llevaba el bastón todos los días, como si fuera de la mano de un amigo. Compartía la tranquilidad de las tardes dominicales con música, un viejo gramófono, un disco de Marvin Gaye, el suave clic de una aguja. Cerró los ojos y vio el desierto, pero la arena ya no ardía. En cambio, la resignación se abría paso. Estar vivo era un deber para con los caídos, se dijo. Así que cuando el joven empleado del banco se rió de su identificación descolorida y cuestionó el derecho de Jackson al respeto, el anciano no se sorprendió por la desfachatez. Simplemente miró su reloj, porque el acuerdo con sus camaradas era simple e inamovible. Si le cerraban la puerta a uno, los demás la abrirían con su presencia.
y el tiempo se contaba desde la primera humillación hasta el momento en que debían aparecer. El acuerdo nació la noche en que Miller murió. Ninguno de nosotros estará solo nunca más. Desde entonces, el mecanismo del reloj en su bolsillo guardó un pequeño secreto, una señal silenciosa que coincidía con el mediodía del cuarto día de cada mes. Los camaradas comprobaron la conexión con una mirada, y cada uno siguió su camino hasta el siguiente giro de las manecillas. Hoy las manecillas volvieron a estar cerca de las 12. Y así, mientras el empleado alzaba la voz y el guardia apuntaba al hombro del veterano, Jackson simplemente escuchaba el tic-tac. Era más fuerte que cualquier grito. Sabía que en cuanto el segundero cruzara la línea, las puertas se abrirían. Al fin y al cabo, una palabra pronunciada en la arena bajo el silbido de las balas es más fuerte que cualquier sello. Con cada año que pasaba, su paso se hacía más lento, pero su espalda se mantenía erguida. Se movía como si aún marchara en formación. Los vecinos decían: «Mira cómo se mantiene William», como el mástil de un barco. Los niños lo saludaban, pero el anciano rara vez respondía, no por orgullo, sino porque había arena del desierto en su voz y temía perturbar la paz de los juegos pacíficos de alguien. A veces visitaba el cementerio de veteranos, caminaba tamborileando con su bastón o viajaba lentamente en un autobús que parecía haber sido usado por sus abuelos. Allí, entre las losas blancas de piedra, se detuvo ante 3 tumbas. Miller, Roberts, Howard. Juntó las palmas de las manos sobre el mango de su bastón, guardó silencio, escuchando el viento. Luego susurró: «El conde continúa», y se fue sin darse la vuelta. Así transcurrieron las décadas, sin honores ni discursos estridentes, solo el deber de vivir con dignidad y cumplir la palabra dada a quienes son más fuertes que la muerte. Y aún así, la ciudad lo recordaba. El panadero le puso una hogaza extra, el zapatero remendó suelas gratis. La enfermera de la clínica dijo: «Gracias por su servicio». Él se inclinaba ante cada gesto, pero su corazón permanecía en el desierto. Así que, cuando una calurosa tarde de julio lo llevó a la sucursal bancaria, caminó como siempre, sin prisa, con paso seguro, como un reloj que contaba sus deudas. Jackson volvió a estar frente a la ventana, pero ahora 2 guardias lo rodeaban. Thomas Burgess, quien había logrado apaciguar más de una pelea callejera, mantenía la mano en la radio. El otro, Lucas Mason, bajito y fibroso, se retorcía el bigote y miraba al anciano con los ojos de un terrier de pelea listo para morder carne blanda. «Quiero que se vayan del local», dijo Burgess. «La fila está creciendo y los clientes están descontentos». «Nada», respondió Jackson. «Todos estamos en la misma fila, solo que en direcciones diferentes». La frase sonó tranquila, pero extrañamente grave, como si ocultara un segundo significado. Thomas frunció el ceño. Alguien en el pasillo tosió, como si quisiera interrumpir la incomodidad. Edward Parker, al ver que los guardias no tenían prisa por sacar al anciano por la fuerza, decidió tomar la iniciativa. «Señor, no puedo realizar la operación sin pasaporte. Es el reglamento». «El reglamento no está por encima del respeto», respondió el veterano. «El respeto hay que ganárselo», dijo Lucas irritado. En ese preciso instante, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Una fría corriente de aire caliente inundó el pasillo, con olor a pintura vieja. Entró un hombre alto, con un mechón de pelo canoso, mirada atenta y un bastón con pomo plateado. Era Richard Clark. «Tranquilo, amigo», le dijo al guardia. «Tus palabras resbalan sobre un hielo más fino de lo que crees». Lucas quiso responder con rudeza, pero Richard ya estaba a su lado y su mirada era tranquila y fría, como la superficie de un lago invernal. «¿Quién eres?», preguntó Burgess mirando al intruso. «El que vino por quien nunca pide ayuda», respondió Richard. «Ahora retrocede y deja que hable». Samuel Lewis, sosteniendo el sobre, se acercó al empleado y sin mirar a su alrededor, colocó el grueso paquete sobre el mostrador. «Aquí están todos los documentos», dijo. «Certifíquelos inmediatamente y no intente leerlos en voz alta». Edward tragó saliva con dificultad y tomó el sobre con dedos temblorosos. El cordón amarillo pálido del sello estaba grabado en rojo: «Dallas,
12º Batallón, archivos. Sus manos temblaron aún más. El sello resultaba familiar para cualquiera que hubiera visto siquiera los informes de la Operación Estrella Vespertina, una misión que había pasado desapercibida, pero que había cambiado el curso de toda la campaña. ¿Entiendes que este es un documento privado?, susurró el empleado, pero su lengua se aferró a sus dientes como si no quisiera obedecer. «Ya veo», dijo Samuel. «Por eso está en tu escritorio en lugar de volar por la ventana». En ese momento, la tercera persona en entrar, el alto Mark Hudson, recorrió la fila de clientes. Sus pasos eran apenas audibles. Las puntas de sus botas rozaban suavemente, como las garras de un animal nocturno. Se detuvo frente a Jackson e inclinó la cabeza. Su ojo derecho estaba cubierto por una película blanquecina de ceguera, pero con el izquierdo lo veía todo. «¿Llegamos tarde?», preguntó. «Exactamente a tiempo», respondió el veterano. Thomas Burgess observó a los tres que parecían extraterrestres de una época lejana. El deber y un extraño sentimiento luchaban en su interior, como si cada paso hacia ellos fuera un paso hacia un abismo invisible. «Caballeros», dijo, «estamos aquí para mantener el orden». «Somos el orden», respondió Mark con serenidad. «Nos lo enseñaron antes de que te pusieras el uniforme». En ese momento, una de las clientas, una señora mayor, Ellen White, exclamó en voz baja: «¡Ángeles de la misericordia!». «Así es». Se ajustó las gafas y volviéndose hacia su acompañante añadió: «Recuerdo a aquel mayor. Llevó a mi hermano a la ambulancia en Fallaji». «Calla, Ellen», susurró su esposo, tirando de su manga con ansiedad, pero los ojos de los clientes ya se llenaban de una calidez reconocible, como si la verdad hubiera salido a la luz con el paso de los años. Edward Parker, perdiendo la compostura, volvió a hablar más alto. «El banco no es lugar para recuerdos. Estás rompiendo las reglas. La rutina es algo frágil», respondió Jackson, «especialmente cuando se basa en un tono alto y una memoria corta». Dio un paso adelante, protegiendo a la anciana con su cuerpo, como si temiera que las palabras del empleado pudieran herirla. «Ven conmigo», exigió Burgess, ahora con la seria intención de sacar al anciano. «No es necesario», dijo Jackson. Y en ese momento, Lucas Mason agarró su bastón, quiso arrancárselo, retorcerlo, quitarle lo último al anciano. Pero en cuanto los dedos del guardia se cerraron sobre el frío metal, los ojos de Jackson brillaron con fuego de acero. No alzó la voz, solo miró, y la mano de Lucas tembló, como un niño que de repente se dio cuenta de que estaba jugando con algo sagrado. «Déjalo así», dijo Mark Hudson en voz baja, girando ligeramente la cabeza. Lucas soltó su bastón y retrocedió. Intentó sonreír, pero le salió convulsivamente. Thomas Burgess observaba la escena silenciosa, con el corazón latiendo con fuerza. Un paso más y su frívola confianza se convertiría en vergüenza. «Amigos míos», comenzó Samuel Lewis, dirigiéndose a sus clientes, «aquí no hay enemigos. Solo existe el recuerdo de no humillar a quienes ya pagaron el precio más alto por nosotros. Hemos venido a recordarles que el respeto no es un documento». Las palabras resonaron como una campana en medio de la charla cotidiana. La gente se removió, miró al suelo, alguien se santiguó en silencio, aunque no había servicio religioso. En el rincón más alejado de la sala, un aprendiz asustado, de la edad de Lucas, marcó el número del jefe de seguridad. «No sé qué hacer», susurró. La respuesta al otro lado de la línea fue: «No interfieras». La voz era quebradiza, pues el rumor de la Operación Estrella Vespertina era una leyenda que era mejor no tocar. Mientras tanto, las manos de Edward temblaban mientras revisaba los papeles. Había órdenes antiguas, fechadas el cumpleaños del secretario, selladas con los sellos del cuartel general. Cada orden llevaba la firma de William Jackson. Entonces, capitán, Edward finalmente comprendió que todas sus palabras sonaban como el ruido de moscas en un campo de batalla, donde solo los hechos tienen verdadero significado. Levantó la vista. Jackson observaba con calma. El empleado recogió los papeles, los dobló cuidadosamente en un sobre nuevo, selló el encarte y se lo entregó al veterano. «Lo siento», exhaló. «No hay necesidad de perdonar a nadie», respondió Jackson, «pero vale la pena recordarlo». «Lo recordaré», prometió Parker.
El veterano tomó el paquete y asintió. Burgess dejó caer los hombros y dejó escapar un profundo suspiro. El silencio llenó la sala, pero era un silencio diferente, no pegajoso como antes, sino limpio y suave como la superficie de un lago después de una tormenta. «Tenemos que irnos», dijo Richard Clark. Se dirigieron hacia la salida. Jackson se detuvo frente a la puerta y se dio la vuelta. «Thomas», dijo, «si ves a un hombre cansado, ábrele paso». Burgess asintió en silencio. La puerta se cerró detrás de los cuatro como un reloj. William miró su reloj de bolsillo. Las manecillas marcaban 12 horas y 8 minutos. En el porche, el banco yacía a sus espaldas, como un recuerdo absurdo. Un viento seco hacía ondear las banderas sobre la puerta, pero el anciano no levantó la vista hacia la pancarta. Ya había visto todo lo que necesitaba dentro. En la acera, el motor de un viejo Chevrolet rugía, giraba. No se desperdició ni una gota de combustible, pero estaba listo para partir, igual que en los días de tormentas de arena. «Nos iremos a casa, ahora no», dijo Samuel, abriendo la puerta trasera. «Primero, acompañemos a nuestro amigo hasta el umbral». «Puedo caminar solo», objetó Jackson. «Mis piernas aún están fuertes». «Que resistan», respondió Mark Hudson, «pero hoy resistimos juntos». Mientras el coche avanzaba lentamente por la calle principal, los vecinos se dieron la vuelta, pero nadie gritó tras él. La procesión era demasiado silenciosa, ni sirena, ni tambor, ni palabras, solo hierro viejo, el retumbante aliento del motor y el golpeteo de un bastón en el suelo de madera de la cabaña. «Todo salió bien», señaló Richard. «Salió bien», asintió Jackson, ¿no? «Pero alguien tenía que verlo, y lo vi», dijo Mark. El joven detrás del mostrador lo recordó para siempre. «Eso es suficiente». A lo lejos, una campana de iglesia dio el mediodía. 4 campanadas resonaron sordamente en el aire caliente. «Lo principal sigue siendo», dijo Samuel. «No debemos dejar que la gente olvide por qué estamos vivos». «La gente nunca lo olvidará», respondió el veterano. «Solo necesitan tiempo para recordar». El coche giró hacia una calle lateral donde las casas estaban apiñadas como una vieja fotografía familiar. Allí, escondida entre la espesa sombra de los arces, se encontraba la modesta casa de Jackson. Mark sacó una mochila de lona de debajo del asiento con un termo de café caliente y un disco de Marvin Gaye. Al anciano todavía le gustaba escuchar la cálida voz del cantante por las noches. Acordaron tomar una taza antes de separarse. Era tradición reunirse después de cada día duro para disipar el ruido del mundo con el silencio. El viento susurraba entre las hojas, recordándoles a cada una de ellas aquella noche lejana en la arena. Estaban en silencio, pero entendían todo. Al mediodía, el calor parecía clavar la ciudad al suelo. Un viejo Chevrolet se detuvo ante un porche blanco. Los escalones estaban inclinados, pero resistieron, como el propio dueño. Richard ayudó a Jackson a salir. Mark lo sostuvo por detrás como si estuviera apoyando a un boxeador contra la pared. Samuel recogió el pesado sobre sin abrirlo. Los papeles que contenía no eran para miradas indiscretas, evidencia de órdenes extraídas de los archivos, donde el polvo guarda secretos mejor que una caja fuerte. «Vamos adentro», sugirió Richard en voz baja. «Que se enfríe el aire», objetó el veterano, sentándose en el escalón. Golpeó la madera con su bastón, logrando un sonido breve y sordo. «Las tablas son fuertes». «Como el amo», dijo Mark con una sonrisa. Su sonrisa era inusual, las arrugas se suavizaban como estandartes al viento. Jackson miró a ambos lados de la calle. Una figura apareció al final del callejón. El hombre caminaba lentamente apoyándose en un bastón. Era Frank Morgan, antiguo explorador, ahora casi ciego. Caminaba orientándose por un número de pasos 3 veces mayor, oyendo el crujido de una rama seca bajo sus talones, el olor a resina del granero de un vecino. Al llegar a la puerta, giró la cabeza. «¿Estás ahí?», preguntó. «Aquí tienes, hermano», respondió Jackson. Frank subió los escalones sin ayuda. Sus dedos encontraron el mango del bastón de Jackson y recorrieron el grabado TM. Asintió como confirmando la idea. «Vivo», dijo Frank, «y por eso estamos obligados», añadió Mark. Se sentaron juntos. 4 viejos guerreros formaron un círculo donde los extraños no podían entrar.
El silencio era más fuerte que cualquier puerta. Un joven con traje apareció del otro lado de la calle. Era Norman Parker, el padre del oficinista. Había servido como coronel y el pueblo lo conocía como un hombre estricto y justo. Se quitó la gorra en la puerta, pero no se acercó. La sostuvo en sus manos con la mirada baja. Una grieta invisible se abrió entre él y su hijo. Guardó silencio un largo rato. Luego hizo una reverencia lenta a los veteranos y sin decir palabra se marchó como si se hubiera llevado consigo un rayo de sol. «Vi otro», comentó Samuel en voz baja. «Hizo lo que tenía que hacer», dijo Jackson. «No necesitará consejos». La señora Sarah Brown, vecina, viuda de un sargento de su compañía, salió de la casa. Trajo una bandeja con 4 tazas de té y un tarro de mermelada de fresa. Los dejó en el escalón sin mirar a los hombres a los ojos. «Debería haberte dado las gracias hace mucho tiempo», susurró. «Pero las palabras me estorban». «Ya lo dijiste», respondió Richard. Sarah asintió y desapareció dentro de la casa. El té se enfriaba lentamente, pero nadie tenía prisa por beberlo. Se oyó el rugido de un motor al otro lado de la valla. Una vieja camioneta con luces de bomberos se detuvo. El conductor, un exinterrogador de barba roja llamado Harry Woods, salió y colocó una caja metálica sobre el capó. Se quedó paralizado al ver a los veteranos. Le temblaban las manos. «Lo siento», dijo. «Era más joven y más tonto». Se dio la vuelta y se marchó, dejando el coche en marcha. Los 3 invitados se miraron. Frank dijo en voz baja: «Aprendió lo que intentó olvidar». Olía a hierro caliente y resina de pino. Jackson levantó la tapa de la caja. Dentro había fotografías y una fina placa de aluminio con el número de un soldado. Cerró la tapa y bajó la cabeza. «No hay culpa en quién sobrevivió», dijo Mark, «pero sí hay un deber». «Lo devolveremos», respondió Jackson. El día tocaba a su fin. Hombres con impermeables raídos aparecieron en la acera. 1, 2, 3. No hablaron, solo se quitaron los sombreros. Los del banco, el cajero, el guardia de seguridad Lucas, varios clientes se acercaron, pero no se atrevieron a cruzar el umbral del patio. Permanecieron en silencio, como guardias ante un obelisco invisible. Anillos militares brillaban en sus dedos, sus palmas mostraban cicatrices de antiguas quemaduras. Richard se puso de pie. «No se queden ahí parados», dijo. «Quien quiera hablar, hablará». Nadie dijo una palabra, pero un hombre dejó un fajo de cartas en el escalón. Otro, un pañuelo doblado con iniciales bordadas. Un tercero se quitó el reloj y lo dejó cerca. Un silencioso homenaje de gratitud. «Verás, Will», dijo Samuel, «la memoria vuelve con los pies, no con alas». Frank sonrió. «Porque es difícil llevar el peso del deber con alas». El atardecer tiñó el cielo de fuego. Los arces susurraban que se avecinaba una tormenta. El veterano se puso de pie. «Trabajo mañana», dijo. «Hora de descansar». «Te llevaremos», respondió Mark. «Me quedaré aquí hoy», objetó Jackson. «Una casa debe recordar los pasos de su dueño». Entró en la casa. Sus amigos permanecieron en el porche, como guardias. El pasillo olía a resina y madera vieja. Se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado del respaldo de una silla. Abrió un cajón del escritorio, sacó una cajita y metió una foto, una placa y un fajo de cartas. Cerró la llave, la guardó en el bolsillo junto a la lista de nombres. El silencio cayó como un manto. Afuera había una tormenta. Las primeras gotas de lluvia caían sobre el tejado. Richard y los demás permanecieron sentados, pues ninguna tormenta podía pasar entre ellos y la casa. Cuando el reloj dio las 9, Jackson volvió a salir. Llevaba una vieja linterna en las manos. «Sígueme», dijo. Caminaron hasta el cobertizo detrás de la casa. Allí, bajo una lona, había una motocicleta de la época de la guerra. Jackson quitó la tapa, revisó la bujía y maniobró el cigüeñal. «¿Estás pensando en irte?», preguntó Mark. «Mañana», respondió. «Hoy, para recordar el camino». La linterna iluminó el número del tanque, 1945, el mismo que los había sacado del desierto cuando regresaron sin Miller. Jackson pasó la mano sobre el frío metal. 4 minutos, dijo. Eso duró la tardía evaluación del hombre en el banco. Pero la memoria no debe esperar ni un minuto. El viento traía el olor a tierra mojada. La tormenta estaba pasando, dejando una frescura marrón. «Estamos contigo, comandante», dijo Frank. «Siempre», añadió Richard.
Hasta el último paso, dijo Mark. Regresaron a la casa. La luz de la linterna ardió un buen rato mientras cada uno hablaba en susurros, recordando a los que no habían vivido. Entonces Jackson apagó la mecha. La noche caía densa, como un yelmo. Pero el patio no se vació. En el camino, sí, bajo las escasas farolas, había una larga fila de hombres, cada uno con los hombros erguidos como una barra militar. Lo sabían. Al viejo no le gustan las palabras fuertes. Así que guardaron silencio, protegiendo su sueño como él protegió su paz. A las 3 de la mañana, un joven cartero, Charles Dixon, llegó a la casa. Traía un telegrama y se sorprendió al ver a un guardia en la calle. Samuel tomó el papel, le dio las gracias y lo dejó ir. El telegrama provenía de Maine. Louise Roberts, la hermana de George, vivía allí. En 2 líneas, informó que se había enterado de lo sucedido. Agradeció al hombre que rescató a su hermano del incendio. Samuel leyó el texto en silencio, dobló el telegrama y lo escondió en el bolsillo de la chaqueta de Jackson, sobre la silla. Que lo vea mañana. A las 4 de la mañana dejó de llover. Una patrulla salió del pueblo, 2 policías. Al ver a la gente en la casa, se acercaron. Richard se levantó para saludarlos. Les explicó que la guardia de honor no perturbaba la paz. Los policías asintieron, se quitaron las gorras y se apartaron a un lado de la carretera. Uno de ellos se había acercado a Lucas durante el día y ahora le daba vergüenza mirar a los veteranos a los ojos. Las 5 en punto. El cielo del este se tornaba rosado. Un extraño hombre barbudo apareció entre los silenciosos guardias. Sostenía un pequeño bulto. Acercándose a Samuel, se presentó. Peter Sharp. Había sido médico y había sostenido la mano de Miller en su último instante. Dejó el bulto en el escalón. Dentro había una venda sanitaria doblada, empapada por el tiempo y lavada con muchas aguas. En la tela había bordadas una cruz y las iniciales T.M. El recuerdo perduró para ver otro día. A las 6, Jackson abrió las puertas. Vio la fila, vio los regalos, vio el cielo rojo. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos se llenaron de una serena gratitud. «Gracias», dijo. Fue la primera palabra común de la noche. Todos los hombres inclinaron la cabeza. Jackson levantó su bastón y golpeó el suelo con él. 1, 2, 3 veces. La fila, con sus habituales hábitos de marcha, respondió con un ritmo uniforme. Un golpe de tacones, un golpe de corazones. Se acercó a Samuel, tomó el telegrama, lo leyó, lo dobló, firmó con lápiz bajo las líneas y se volvió hacia la gente. «Ahora todos se van a casa», dijo. «Pero recuerden no los muros, sino los nombres. Mientras los nombres vivan, el deber estará cumplido». Caminó a través de la fila. La gente se apartaba como si las aguas se separaran ante un arca. El aire olía a hojas mojadas, a un nuevo día, a un cansancio que recordaba el dulce sabor del trabajo honesto. Se oyó un leve crujido en la calma matutina. Frank fue el primero en notarlo. «La campana», dijo. A lo lejos, en la torre central del ayuntamiento, el campanero se levantó y alzó la pesada lengüeta de la antigua campana. Sonó exactamente 12 veces, aunque el reloj apenas marcaba las 7. La vieja regla era: un toque especial es cuando el honor requiere un recordatorio. El campanero, veterano de otra guerra, se enteró de la guardia nocturna y decidió que la ciudad debía despertar con el sonido de la gratitud. La campana resonó por los tejados. Jackson se detuvo, se quitó el sombrero y miró la torre. Volvió a golpear el suelo con su bastón y dijo: «La deuda está aceptada». Las palabras cayeron como un sello. Todo estaba dicho. El silencio volvió a ser aliado del recuerdo. Cuando el primer rayo de sol tocó el mango del bastón, el acero brilló con un destello escarlata. Este reflejo escarlata fue más breve que un suspiro. Pero en esos instantes, todos los que estaban cerca vieron su propio reflejo en el metal y comprendieron. El respeto empieza por ver a una persona en los ojos del vecino, no en una sombra. La mañana del lunes llegó al banco con la calma de un paso cauteloso. A las 8, las puertas se abrieron de par en par, pero solo una brisa fresca entró por el umbral. Las cajas registradoras estaban iluminadas por lámparas. El libro de firmas estaba abierto, pero solo una mota de polvo rozaba la primera página del Nuevo Día, donde decenas de clientes solían apresurarse a firmar.
Edward Parker llegó antes del amanecer. Estaba sentado en su escritorio, revisando papeles e intentando aparentar normalidad. Pero cada línea le recordaba la tarde de ayer. Había un teléfono colgado cerca. Sabía que su padre llamaría en cualquier momento, pero el auricular estaba en silencio. Por eso era un silencio más fuerte que cualquier reproche. Edward abrió el cajón. El pasaporte del veterano yacía donde el anciano lo había dejado. En la tapa, bajo el relieve dorado de Estados Unidos, se asomaba la sombra de una palma, como si el documento se hubiera calentado con el roce del día anterior y ya no quisiera manos extrañas. A las 9 llegó la señora de la limpieza, Rose Davis. Lavó el suelo con cuidado, buscando con la mirada algo invisible. En el rincón más alejado, bajo la silla del guardia, encontró una caja de metal, tan pequeña como una caja de tabaco. En la tapa estaban grabadas las iniciales WWDAT Gon Quaista William Jackson. Rose dejó la caja sobre el escritorio de Parker. Probablemente él. Edward lo abrió. Dentro había un botón de uniforme militar, cuidadosamente pulido, y una breve nota. Si el mundo se desabrocha ante tus ojos, recuerda a quienes lo abrocharon con sangre. Un periodista no habría podido inventar semejante frase. Edward sintió que la amarga duda le abandonaba el pecho. Mientras tanto, Lucas Mason, Jessica Pointe, estaba de pie en el mostrador de seguridad, pero su uniforme estaba colgado en el perchero. Había llegado vestido de civil. Había escrito su carta de renuncia, dejado una placa de bronce sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Se quitó el sombrero en la puerta, un gesto de contrición a la antigua usanza. A las 10 en punto entró un nuevo cliente, el viejo profesor James Garner. Vio el pasillo vacío y se acercó a Edward. «Lo vi ayer», dijo. «El informe de nuestra ciudad no se basa en cifras, sino en la conciencia. Aquí lo tienen». Puso un fajo de bonos sobre la mesa. «Para el fondo de veteranos». Hace 6 meses, Garner escribió artículos al periódico sobre la necesidad de dicho fondo. El periódico no respondió, pero después de ayer se dio cuenta, las palabras no se escriben con tinta, sino con hechos. Al mediodía, una fila de hombres se había formado frente al banco. Nadie portaba documentos. Permanecían en silencio, como esperando el toque de queda. Anillos del ejército brillaban en muchos de sus dedos. La vieja fachada de cristal reflejaba sus rostros serios. Los transeúntes aminoraban el paso. El ambiente recordaba al de un pase de lista antes de una excursión. Thomas Burgess salió hacia ellos. Desnudo y sin placa, se sentía ligero como un niño. Les preguntó qué querían. Walter Priest, con una cicatriz en la frente, respondió: «No vinimos por dinero. Vinimos para que el vacío en el corazón del banco no se abriera». Nos recordamos. Burgess se dio cuenta de que esta reacción estaba cerrando el agujero de vergüenza que podría haberse abierto tras la acción de ayer. Los dejó entrar. Los hombres se dispersaron por la sala. Algunos ayudaron a reorganizar las sillas, otros arreglaron las bisagras que crujían, otros colocaron una rama de laurel esponjosa en el alféizar de la ventana, símbolo de la antigua Victoria. A las 2 de la tarde llegó Norman Parker. Entró en silencio, con el sombrero en las manos. Al ver a su hijo, levantó la vista. Edward se preparó para oír palabras duras, pero Norman solo dijo: «Recuerda, lo principal es no equivocarse 2 veces». Colocó una vieja cantimplora militar sobre la mesa. Un botón tintineó dentro, el mismo metal que el de la caja. Edward entendió el mensaje. Mientras tanto, el rumor del incidente de ayer se extendía, pero no por los periódicos ni la radio. Corría de boca en boca, como una vieja balada susurrada. La gente pronunciaba con cuidado el nombre de Jackson, como si temieran ofender el discreto orgullo del anciano. A las 4 de la tarde, Sigurd Olsen, un carpintero de origen noruego, trajo tablas anchas y un mazo al banco. Le dijo a Edward: «Tu suelo se está agrietando. Lo arreglaremos por nuestra cuenta. No quiero que nadie que se ponga de pie sienta inestabilidad». El suelo estaba despejado y reforzado. Edward ayudó quitándose la chaqueta. El sudor le corría por la frente y le quitó el miedo del día anterior. Al atardecer, Rose regresó. Había recogido los regalos que los hombres habían dejado: cartas,
un pañuelo, un reloj. Edward le había pedido que no se los llevara, sino que los dejara en una vitrina, como recuerdo. La vitrina estaba apoyada contra la pared. Los objetos yacían dentro, como estrofas silenciosas de un poema. Esa misma tarde, a las 6, Richard, Mark y Frank regresaron al porche de los Jackson. Con ellos estaba el silencioso Benjamin Doe, el tercero de los invitados de la noche, que había desaparecido por la mañana. Llevaba un pequeño violín guardado en un estuche destartalado. ¿Estás pensando en jugar?, preguntó Richard. Si las cuerdas no se rompen, respondió Benjamín. Jackson los invitó al jardín. El sol se ponía y el aire era como leche fresca. Frank se sentó bajo un arce, escuchando el viento susurrar entre las hojas. Mark puso un termo de café en la mesa. Richard sacó una lámpara de gas. Benjamin sacó su violín y afinó las cuerdas. Tocó Swing Low, Sweet Chariot. La melodía tembló como los primeros rayos de abril. No dolió, pero curó. Jackson escuchó con los ojos cerrados. El mango de su bastón descansaba sobre su regazo, reflejando la luz naranja de la lámpara. Terminaron de tocar. El silencio cayó como una manta suave. Entonces Jackson dijo: «Hoy sentí que han pasado exactamente los años que se necesitan para comprender. Incluso la guerra más larga es más corta que el recuerdo». Frank asintió. «No veo caras, pero oigo pasos. Había muchos por la mañana». «Los pasos son las voces de la conciencia», respondió Mark. Entonces la ciudad se despertó, señaló Richard. En ese momento, las bisagras de la puerta crujieron. Un joven con delantal de carnicero estaba en el camino. Era Oscar Williams. Sostenía un gran ramo de claveles rojos en las manos. «Lo siento», dijo. «Fui yo quien gritó ayer para que la fila se moviera. Llevé flores. Voy a enumerar a quienes les grité». Dejó el ramo en el porche y se fue. Frank percibió el aroma de los claveles con la nariz, el olor de la batalla y el recuerdo. A las 9 de la noche, Samuel puso una caja de cerillas sobre la mesa y dijo: «Ya es hora». Llegaron al camino. Allí estaba una larga fila de hombres, igual que la noche anterior. Ahora cada uno sostenía una vela. Samuel encendió la primera y pasó la luz. La llama se movió entre las filas, como una antorcha silenciosa de sucesión. Nadie habló. La lengua de fuego se reflejó en los ojos, unidos por el círculo de la hermandad. Pasado y presente se fundieron en un solo aliento. Jackson se acercó a la puerta. «Coloquen velas en la acera», pidió. La gente, obedientemente, clavó velas en la tierra húmeda. Se convirtió en un camino brillante que se perdía en la oscuridad. Caminó lentamente, contando sus pasos. Cada paso resonaba en su pecho con una nota dorada de recuerdos. Al final de la calle había una patrulla, la misma que no había respondido a la llamada del banco ayer. El jefe había cancelado la señal, al darse cuenta de que el orden se mantendría solo. El capitán Daniel Harper salió del coche, le ofreció una caja plana. «Tómelo, señor». «Esto es para usted, lo saqué del ático. La bandera que yacía sin honor, ahora estará donde se merece». Jackson recogió la bandera doblada. Las estrellas estaban planas, como culpas por confesar. Apretó la palma de la mano contra la tela. «Gracias». Harper retrocedió un paso y se quitó la gorra. Silencio de nuevo. La lámpara en la encrucijada parpadeó, rompiendo la noche. Alguien susurró: «La luz no puede soportar el peso de la verdad». Pero entonces la lámpara brilló aún más. Jackson regresó a la casa. Las velas llevaban encendidas unas 2 horas. Cuando las mechas se consumieron, uno de los hombres sacó una vieja lámpara de queroseno y la colocó junto a la puerta para mantener la luz encendida. Frank tocó el cristal. El calor del fuego se le metió en la palma. Hacia la medianoche, los hombres regresaron a casa. Frank, Richard, Mark y Benjamin se quedaron. Trajeron el resto de las flores a la casa. Richard dijo: «Mañana la ciudad amanecerá diferente. La ciudad lo recordará mientras viva un testigo», respondió Jackson. Miró a sus amigos y todos asintieron, y así terminó el día en que el vacío se convirtió en recuerdo. La noche se convirtió en martes. El primero en llegar a casa del veterano fue el maestro Henry Lawson. Traía una clase, 8 niños, 8 niñas, y la mayor tenía 12 años. Los niños llevaban cuadernos en las manos. Henry preguntó en voz baja: «Señor Jackson,
Háblele sobre la amistad. El veterano sentó a los niños en un banco bajo un arce. Habló despacio como un paso básico en la formación. La amistad es compartir el agua, aunque estés en el fondo. Los niños anotaron cada palabra. No conocían el desierto, pero entendían la sed. En ese momento, Edward Parker ordenó a los artesanos cambiar el letrero del banco. El viejo letrero, con su dorado descascarillado, fue retirado. En su lugar se erigió uno nuevo, el Banco de la Memoria del Primer Pueblo. Nadie celebró una ceremonia de inauguración. Los artesanos trabajaron en silencio, pero sus ojos brillaban como el metal de las nuevas letras. Al mediodía, un taxi se detuvo frente al porche de Jackson. La hermana de George, Louise Roberts, se bajó. Venía de muy lejos, con una bufanda morada. Vio al anciano y le dijo: «A George le encantaba este color», dijo. «El morado me recuerda al atardecer cuando las ventanas del batallón médico brillan con un brillo dorado y aún estamos vivos». Ella le ofreció la bufanda. Jackson la desdobló y la apretó contra su pecho. Frank, de pie junto a ella, olió a lavanda. Después de cenar, entró el capellán, el reverendo Andrew Ford. Sostenía una pequeña Biblia con las páginas desgastadas por el tiempo. Leyó el Salmo 20 sobre la ayuda celestial y la fuerza del escudo. Pero no pronunció ni una sola palabra. Guerra. En cambio, dijo prueba. La gente escuchaba de pie con la cabeza descubierta. A las 3 de la tarde, Harry Woods, el exinterrogador, se acercó a la casa. Llevaba de la mano a un niño de unos 7 años, su hijo, Peter. Harry se arrodilló frente a Jackson. «Señor, antes me veía obligado a hacer preguntas, pero hoy quiero enseñarle a mi hijo a escuchar. Perdóneme». El anciano puso su mano sobre su hombro. «Todos fuimos niños. Lo principal que hay que enseñarle a un hijo es a cumplir su palabra». Harry lloró por primera vez en años, pero las lágrimas eran silenciosas, como el rocío. Al atardecer, la biblioteca municipal sacó un viejo proyector a la plaza. Proyectaba una película muda en blanco y negro, Homecoming. Los residentes permanecían de pie como si estuvieran pasando lista. En la pantalla, los soldados abrazaban a sus madres. En un momento dado, la película crujió y el fotograma se congeló en el rostro de un soldado. Frank, que no podía ver la imagen, preguntó: «¿De quién fue la mirada que se detuvo?». A Mark le dieron una descripción del disparo y él dijo en voz baja: «El tipo sonríe como George Roberts. Solo sus ojos están vivos». Frank le devolvió la sonrisa. Por la noche, Edward Parker llegó a la casa. Trajo una tabla de madera con las palabras «Guardián de la Memoria» grabadas. Quería colgarla en la pared del banco, pero se la dio a Jackson. «Tu lugar es donde la gente recuerda lo que significa el honor, si no te importa». El veterano no se opuso. Aceptó la placa como un soldado acepta una bandera. Una hora después, un abogado de edad avanzada, Oliver Scott, llegó a la ciudad. Al enterarse de lo sucedido, preparó los documentos. El banco gestionaría las cuentas de cualquier veterano sin comisión. Los documentos fueron firmados por la notaria Margaret Towns. Se oía una marcha clara en el ruido del sello al golpear el papel. Jackson, al recibir la noticia, dijo: «La ley es una palabra escrita con tinta, pero cada corazón la lee con su sangre, que se lea correctamente». Tras la puesta del sol, las velas volvieron a iluminar la acera. Esta vez las encendieron mujeres. La esposa de Burgess, la hermana de Lucas, la hija del barbero, caminaban como bordadoras, bordando la noche con luces. A altas horas de la noche, 4 personas estaban sentadas en los escalones: Jackson, Frank, Richard y Mark. Benjamin tocaba suavemente, sin arco, punteando las cuerdas. La música sonaba casi inaudible, como si los corazones hablaran a través del arce. «Pensé que no nos íbamos a quedar», susurró Richard. «Nos quedamos porque los vivos deben quedarse», respondió Jackson. «Cuando el viejo ya no esté, ¿quién guardará silencio?», preguntó Frank. «No es silencio», corrigió Mark. «Constancia, el silencio es solo el manto de la memoria». Jackson alzó la vista al cielo. Las estrellas brillaban. Recordó el desierto. Allí las estrellas eran las mismas, por lo tanto, imparciales. Cerró los ojos. Frank oyó el aliento del viento nocturno y dijo: la arena se asienta,
pero el cristal del reloj recuerda cada golpe. Así, la noche se hundió en un sueño profundo, en el que la ciudad se vio como un niño frente a un espejo, donde se reflejaba un hombre uniformado, mirando con severidad, pero con esperanza. La noche cayó como una pesada cortina de terciopelo. El patio quedó sumido en la penumbra. La linterna junto a la puerta brillaba con la mínima intensidad, lo que permitía distinguir el contorno del porche. Solo el veterano, su bastón y el prolongado susurro del reloj permanecieron en la casa. Jackson estaba sentado a la mesa de la cocina. Una taza de té caliente estaba frente a él. Sobre la mesa había un sobre blanco, el mismo que el cartero había traído el lejano día del funeral de Mary. El papel estaba amarillento, pero la tinta no se había desteñido. Desdobló la carta observando la caligrafía familiar. Amado, cuídate. Palabras que habían sobrevivido al fuego y al polvo. Releyó la carta y la dobló con cuidado. Luego sacó la lista de nombres de su bolsillo interior y la dejó a su lado. Movió la lámpara para que la luz cayera uniformemente sobre las líneas. El bolígrafo temblaba en su mano. Escribió otra inicial debajo de la lista, pero se detuvo. El nombre de Lucas Mason, que había abandonado el formulario, aún no pertenecía al pasado y una carta incompleta no le convenía a los vivos. Dejó la línea en blanco. Las piedras crujieron fuera de la ventana. Levantó la cabeza. La puerta se abrió silenciosamente, dejando entrar a Frank. Entró sin bastón y a tientas se acercó a una silla. ¿Lo sientes?, preguntó. Hay un cambio en el aire. El cambio es un invitado que debe ser recibido con un mentor, respondió Jackson. Frank colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Dentro había una medalla de la Estrella de Plata. La había encontrado entre los regalos que habían traído a la casa. «Esto es tuyo», dijo. «La recompensa vale menos que los ojos de los que quedan», replicó Jackson en voz baja. «A veces un símbolo ayuda cuando el recuerdo es demasiado agudo», dijo Frank. En ese momento, la puerta volvió a crujir. Richard entró, seguido de Mark. Llevaban consigo el aroma a pan recién hecho. Colocaron la hogaza sobre la mesa. Richard encendió la lámpara y la cocina se llenó de una cálida luz. «Cenaremos», dijo. Comieron en silencio. Pan, miel, té. Cada bocado era más fuerte que una promesa. Entonces, Mark sacó del bolsillo una carta de Norman Parker. La carta era breve. «Envié a mi hijo a la compañía de la memoria. Si es digno, acéptenlo. Si no, rechácenlo». Jackson guardó la carta en la caja. El destinatario encontrará la respuesta en acción. Salieron en plena noche. La luna estaba alta, blanca como el pedernal. El crujido de la madera vieja les recordó los pasos de quienes no habían regresado. Jackson levantó su bastón. «Quiero dar un paseo». «Estamos cerca», dijo Richard. Salieron a un camino de ladrillo. El crujido de las piedras bajo sus botas sonaba como un redoble de tambor. Al doblar una curva, el camino se dividió en dos. Jackson eligió la izquierda, que conducía al río. Allí, bajo un puente, el agua murmuraba suavemente, reflejando la luz de la luna en un sendero plateado. «Nos despedimos de Miller aquí», dijo. «Le dimos nuestra palabra». Se detuvieron. Los 4 ancianos permanecieron como sombras en el pasado. Jackson sacó un barquito de papel. Había estado practicando cómo doblarlos para mantener la flexibilidad de sus dedos. Metió la pequeña hoja de papel con los nombres dentro y la dobló. El barquito flotó río abajo. La luz de la luna lo convirtió en un velero blanco de esperanza. «Un barco para todos», susurró Mark. «¿Y para ti?», preguntó Frank. «Aquí nos defendemos nosotros mismos», respondió Richard. Guardaron silencio hasta que el barco desapareció tras el puente. Luego regresaron a la casa. Las copas de los arces susurraban, como si cantaran una marcha. El viento amainó. La noche mantenía la paz. El veterano salió al porche y alzó su linterna para escudriñar la oscuridad. Una pequeña figura apareció en el camino. Era Edward Parker. Caminaba despacio, con el pasaporte de Jackson en la mano. El joven se detuvo al ver al anciano. «Tómalo», dijo. «Perdona mi descaro. El veterano no se llevó el pasaporte». Dijo: «La audacia es la llama de la juventud. Pero necesitas saber sostener la llama para que ilumine, no queme. Sosténla tú mismo hasta que aprendas cómo». Edward asintió sin esperar tal respuesta. Se quedó en silencio y se fue, pero sus manos no temblaban. Sostenían el documento con fuerza,
como una llama en sus palmas. El reloj de la casa dio las 2. Los amigos permanecieron en el porche. Jackson volvió a salir. En sus manos sostenía un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo desató. Dentro estaba la horquilla de su esposa, sencilla, de marfil. La miró un buen rato y luego la guardó. Una vez se puede perdonar. Una segunda vez nadie tendrá tiempo, dijo. Las palabras fueron pronunciadas con serenidad y calma. No sonaban como una amenaza, sino como un guardián del orden. Los amigos asintieron. Este era el último paso del viaje de hoy. La noche tocaba a su fin. Richard, Mark y Frank entraron en la casa, cansados pero tranquilos. Jackson apagó la linterna. En el último destello del metal de su bastón brillaron las letras grabadas TM como una promesa cumplida. Ya no quedaba ira en el corazón del veterano, solo un fuerte hilo de deber que conectaba el ayer con el mañana. Cerró la puerta y corrió el cerrojo. El silencio se hizo absoluto. La luna se desvaneció en el cristal, dando paso a la primera luz grisácea de la mañana. La lámpara de la cocina seguía encendida. Jackson se recostó en su silla. Cerró los ojos. Su pulso estaba tranquilo. Sabía, nuevas personas trabajarían en el banco. Una fuente de recuerdos crecería en la ciudad. Los niños escribirían ensayos sobre la amistad. Pero lo más importante, nadie se atrevería a decir que alguien que se mantiene erguido es un nombre vacío. Afuera de la ventana cantó el primer mirlo. Jackson sonrió. En su mano yacía un pequeño bote, el segundo, vacío esta vez, listo para un nuevo viaje. Lo acercó a la lámpara y los recuerdos brillaron como sombras en la pared. Arena, calor, rostros de amigos. Colocó el bote junto a la ventana para saludar al día. Se acercaba el sueño. Se levantó, cogió su bastón y apagó la luz. En el oscuro pasillo, el reloj marcaba el paso de una vida tranquila. Regresó al dormitorio y se dejó caer en la cama. Bajo la almohada había un cuaderno con una lista. Lo abrió, escribió la letra L de Lucas Mason, pero no continuó. La vida de Lucas apenas comenzaba de nuevo. Cerró el cuaderno, se acostó. Un instante después, el sueño le arrebató la fatiga. Su rostro permaneció sereno. Afuera, el agua bajo el puente seguía murmurando. El veterano dormido, el excapitán, el hombre cuya espalda jamás se había doblegado ante el miedo ni el insulto, descansaba en una casa donde la memoria se había convertido en muros y el silencio en el techo. Al amanecer, un tenue rayo de luz penetró en la habitación. Rozó un viejo abrigo militar colgado en el respaldo de una silla. Un botón brilló. El abrigo se balanceó ligeramente. El viento de verano traía el aroma del rocío matutino. El suave crujido del suelo despertó a la casa, pero el dueño dormía profundamente. El deber había terminado, la guardia se había levantado temporalmente. Al comenzar el nuevo día, Light vio dos cosas sobre la mesa, la carta de Mary y el bote vacío. Entre ellas, una lista de nombres cerrada pero sin cerrar. Una pluma esperaba en el tintero, lista para terminar la historia si era necesario. Y el silencio pronunció su último acorde. Con los primeros rayos del sol, la ciudad vieja despertó. El traqueteo de los periódicos, el traqueteo de los caballos, el silbido ocasional de una locomotora. Todo sonaba como un preludio al cambio. Pero la sensación era especial, como si cada edificio se hubiera enderezado. En la plaza frente al ayuntamiento, el carpintero Sigurd Olsen y su equipo izaron el nuevo mástil. La lona ondeó y la tela se extendió como el pecho de un joven soldado. La gente se detuvo y se quitó el sombrero. Nadie gritó ¡hurra!, pero en el silencio absoluto se oyó un suspiro de asentimiento. Así es como la tierra recibe la lluvia después de una sequía. En el banco, Edward Parker ya estaba desmontando el reloj de la pared. El mecanismo del día anterior se estaba quedando obsoleto. Instaló uno nuevo que hacía un suave tic-tac en una caja de madera. La esfera no tenía cristal, así que todos podían oír el paso del tiempo. Cerca, en la pared, había clavado un cartel: Vigilante de la memoria. Las órdenes del veterano no debían discutirse. Rose Davis se detuvo ante la vitrina. Con cuidado movió el pañuelo, las cartas y el reloj. Dos objetos nuevos aparecieron bajo el cristal. La horquilla de Mary,
que el veterano le había regalado a Edward como recuerdo y un pequeño cuaderno infantil con letras torcidas. Era un ensayo de una niña de la clase de Henry Lawson. ¿Qué significa cumplir tu palabra? Rose leyó en voz alta. Cumplir tu palabra es no abandonar a una persona en el desierto aunque el calor te queme. Cumplir tu palabra es callar para comprender y hablar para proteger. Al mediodía, el olor a pintura inundó el banco mientras el artista Howard Green pintaba en la fachada las palabras honrar vidas en los ojos de quienes recuerdan. Los redactores de periódicos discutían si era demasiado patético, pero los transeúntes asentían. El patetismo era un lujo que cualquiera que hubiera vivido la guerra podía permitirse. Más abajo en la calle, el maestro relojero, Squay, Kenneth Cole, había programado el reloj para que sonara 12 veces al mediodía, más una adicional para marcar el minuto, después del cual no se preguntaba el nombre del anciano. Por la noche, una vecina, Margaret Lee, trajo una cabra a la casa del veterano. El animal mordisqueaba la hierba tranquilamente. La niña dijo tímidamente: «Abuelo Jackson, mamá decía que la leche de cabra cura el corazón. Traje la cabra a tu hoja de arce para que comiera buena hierba y te diera buena leche». Jackson sonrió y acarició la cabra, como agradeciendo al mundo por cuidar su corazón. Más tarde, al anochecer, Mark encendió la lámpara del porche. Él y Frank discutieron un plan. En una semana, querían llevar a los exploradores al antiguo aeródromo para tocar las alas de los bombarderos preservados y escuchar testimonios de primera mano. «Que sepan lo frágil que es el metal entre la vida y la muerte», dijo Mark. En esas horas en que la ciudad está tranquila y los grillos cantan, Jackson se despertó con una ligera brisa. Se incorporó en la cama, escuchando. Creyó oír a su esposa susurrar: «¿Has vuelto?». Sonrió y respondió en voz baja: «Siempre he estado aquí». La habitación se iluminó como si la mañana hubiera llegado temprano. Salió al porche. La luna aún colgaba en el cielo, pero el amanecer ya pintaba el bosque lejano. Tomó su bastón, se apoyó en él y golpeó 2 veces el suelo. Mark miró por la ventana. «¿Está todo en calma?». «Está bien», respondió Jackson. «Solo quería sentirme en paz». Caminó hasta el arce y apoyó la espalda en el cálido tronco. El latido de su corazón coincidía con el fluir de la savia del árbol. De repente recordó las palabras del viejo capellán: «El árbol guarda todas las letras del viento». Hoy el viento le dijo que las promesas se cumplen si se mantienen juntas. Regresó adentro con los primeros pájaros. Las persianas dejaban entrar un rayo de luz sobre la mesa. La carta de Mary brillaba como recién escrita. Decidió, mañana llevaría la carta a la escuela Henry Lawson para que los niños vieran cómo el amor mantiene el frente en tiempos de paz. Se volvió a acostar y el sueño lo vio con una sonrisa. En el sueño caminaba por el desierto, pero la arena era fresca, el cielo azul, y Miller, Roberts y Howard caminaban uno al lado del otro. No hablaban de la guerra, hablaban de pan, del aroma del café, de lavanda. Cada paso era ligero. Se despertó justo cuando el sol salía por el horizonte. Frank ya estaba sentado en el porche acariciando el pelaje de la cabra. Richard arreglaba las bisagras chirriantes de la puerta. Mark limpiaba la motocicleta 1945, Benjamin afinaba su violín, y en ese instante Jackson supo: la guerra había terminado. No en los periódicos, ni en las leyes, ni en los monumentos, sino en los corazones que habían aprendido a cumplir su palabra. Respiró hondo la mañana. Un pájaro voló en círculos en el cielo y desapareció. Se dijo: el servicio continúa, pero ahora es un servicio de conmemoración. Y el día comenzó.